Todos hemos escuchado hablar de las tomas de tierra en Guernica, pero ¿cuánto podemos decir que sabemos al respecto? Somos el grupo 14 de práctica profesional supervisada de la Facultad de Derecho y vamos a hablar de esta cuestión. ¿Desde cuándo existe este conflicto? El predio de unas 200 hectáreas ubicadas en Guernica, partido del presidente Perón, fue desalojado por orden judicial. Este había sido ocupado el 20 de julio pasado por cerca de 2.000 familias provenientes de diversos distritos bonaerenses. Los terrenos reclamados por sus propietarios conformaban unas 100 hectáreas que fueron ocupados en julio por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría. ¿Qué sucedió en este lapso de tiempo? Tras la denuncia ante la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco, el juez de garantías de La Plata, Martín Rizo, postergó en 2 oportunidades el desalojo, a pedido del gobierno provincial, que inició un proceso de diálogo con los ocupantes y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos. En este marco de negociaciones, el gobierno de la provincia de Buenos Aires instaló 5 carpas interministeriales de las carteras de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Gobierno, de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, para llevar a cabo la contención de las personas que debían irse de este lugar. ¿Tuvieron resultado las negociaciones? Unas 600 familias aceptaron retirarse del lugar después de firmar el acuerdo con el gobierno, en el cual se establecía que a cambio de irse, ellos iban a recibir un dinero para abonar el alquiler de una futura vivienda o bien comprar materiales de construcción para ampliar o mejorar las viviendas que ya tenían. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo, junto con representantes de distintas organizaciones de los derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, organizaciones sociales de izquierda, que apoyaban a los que aún estaban en los terrenos, realizó en esta última semana un relevamiento para determinar el número de familias que deberían dejar el lugar y se les trató de dar una solución a sus problemas habitacionales. En esta mesa del diálogo participaron, entre otras y muchas organizaciones, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Servicio de Paz y de Justicia y el Foro por la Niñez. ¿Quiénes estaban ocupando estas tierras? Bueno, en el primer censo que se realiza y se le entrega al juez a cargo de la causa, se detectó que entre las personas que estaban tomando terrenos se encontraban muchos desempleados que no podían afrontar su alquiler y un medio centenar de mujeres que se encontraban en situación de violencia de género. Las familias que desalojan de manera pacífica a través del acta acuerdo se comprometen a dejar el lugar y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se comprometió a ubicarlos en otros domicilios o, por ejemplo, también se les proveyó materiales de construcción para ampliar sus viviendas, reformarlas, ya que se encontraban en situaciones muy precarias. A otros se los ayudó con el pago del alquiler, por ejemplo. Por lo que similar procedimiento se realizaría con las personas que se quedaron efectivamente en el terreno y que posteriormente fueron desalojadas. ¿Qué pasó con las personas que se quedaron y no aceptaron las negociaciones? Mientras muchos de los ocupantes abandonaron pacíficamente el lugar, en otros casos las negociaciones entre las autoridades provinciales y los usurpadores fracasaron. Estos últimos solicitaron un nuevo pedido de prórroga a la justicia, el cual fue rechazado. Como consecuencia de ello, el ministro de Seguridad bonaerense llevó a cabo un operativo de desalojo, el cual contó con la participación de las fuerzas especiales. Los grupos de usurpadores resistieron el desalojo con barricadas, iniciando incendios en las calles y tirando piedras y botellas. El cuerpo de infantería, con los equipos tácticos de la policía, realizaron distintas formaciones para avanzar en bloque sobre los manifestantes.
A su paso, los efectivos fueron derribando las casillas que habían sido dispuestas en el predio. El conflicto duró 2 horas y se desplegó por toda la zona y su periferia. Los combates no cesaron, sino que un grupo de manifestantes no identificados atacaron a los policías y a los efectivos con palos, cascotes, escudos de chapa y otros elementos. El resultado de estos ataques terminó con 50 efectivos heridos por los manifestantes y 25 personas siendo atendidas por el hospital de Huenica. Además, Gustavo Ferri, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Territorial de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, confirmó que el desalojo terminó y que no queda gente ocupando el lugar. El funcionario dijo que hubo algún pequeño enfrentamiento dentro del predio, pero admitió que hubo enfrentamientos muchos más serios en otros sectores, y en definitiva, 39 personas quedaron detenidas. Sin embargo, hoy en día, estas se encuentran en libertad. ¿Qué delito se cometió en Guernica? Observando la situación desde un punto de vista jurídico, vemos cierta dictonomía, ya que, por un lado, tenemos el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, el cual establece que el Estado es el encargado de garantizar a todos los habitantes de la nación el acceso a una vivienda digna, lo cual, en alguna medida, podría fundar al accionar de aquellas personas que decidieron llevar a cabo la toma de estas tierras. El problema es que esta norma es clara, no habla de una cesión o una donación de la vivienda o de los terrenos, sino de generar un acceso a ellos con los medios adecuados, como lo son construcciones, planes, hipotecas estatales, etc. Además, en disidencia con el artículo antes mencionado, tenemos el artículo 17, también de la Constitución Nacional, el cual establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Además de que la Declaración Universal de Derechos Humanos también custodia a la propiedad, ya que en su artículo 17 establece: toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Estos preceptos, por sí solos, bastarían para fundar el desalojo de los usurpadores, pero aún existen más normativas para avalar esta resolución, que incluso tipifica a las conductas que generaron a la situación como delitos. En efecto, el Código Penal de la República Argentina tipifica como delito a la usurpación en el artículo 181, conforme a la reforma de la Ley 24.454 de 1995. En el caso que nos ocupa, la consumación es clara y contundente. Encuadra en el primero de sus incisos el que textualmente dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, primero el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otros, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. ¿Cuál es el problema entonces detrás de las usurpaciones? El problema se produce con el desalojo forzoso, porque las personas tenemos el derecho a la vivienda digna. Es un derecho humano que tiene jerarquía constitucional y se encuentra consagrado en distintos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Bien? Esto no quiere decir que el Estado esté obligado a construir viviendas para toda la población, sino que está obligado a intervenir, a tomar medidas
para garantizar el acceso a la vivienda digna, aquellos grupos más vulnerados de la sociedad, aquellos grupos marginados, que no puedan acceder a ella, interviniendo tanto en el ámbito legislativo como en el administrativo o en el de finanzas públicas para poder asignar a estas personas parte del gasto público y tomar políticas adecuadas a esta cuestión. Una vivienda digna no quiere decir únicamente que tenga que contar con una estructura adecuada o que sea cómoda, sino también que sus habitantes puedan acceder de manera sostenida, de manera no discriminatoria, igualitaria, a distintos servicios básicos, fundamentales, por ejemplo, al agua, a la electricidad, al gas, al servicio de salud pública, a la seguridad, al alumbrado público, a los medios adecuados para que puedan eliminar sus desechos, a los servicios de emergencia, entre otras cosas. ¿Qué sucede en la Argentina? Hoy en día, 1 de cada 3 hogares tiene problemas de vivienda. Son alrededor de 4 millones de hogares, de los cuales se necesitan construir 1,5 millones de viviendas, y el resto son casas ya construidas, pero que tienen problemas de calidad, falta de servicios básicos o hacinamiento. En particular, la Argentina sufre una crisis habitacional, que se destaca por el incremento de las personas en situación de calle, el número de asentamientos, los barrios precarios, vidas y la dificultad para acceder a la propiedad. Este último está ligado a la ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación del mercado inmobiliario y las planificaciones urbanas excluyentes. Según los últimos datos oficiales disponibles, al menos el 18% de las familias acceden a la vivienda a través del alquiler de una propiedad o de parte de ella. En los últimos años se ha dado un aumento acelerado de los precios que han dificultado aún más el acceso a numerosos porcentajes de la población. Por otro lado, es importante destacar que hace varios años los créditos hipotecarios UBA fueron proporcionados como la principal herramienta de acceso a la vivienda de los sectores medios. Sin embargo, luego de las fuertes devaluaciones y el aumento de la inflación, los tomadores de crédito se enfrentaron a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Qué medidas fueron tomadas en este momento? Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Axel Kicillof, su gobernador, como bien todos sabemos, va a otorgar subsidios de hasta 50.000 pesos por hasta 6 meses a aquellas personas vulnerables que necesiten asistencia para poder acceder a una vivienda digna. Se prevé destinar alrededor de unos 54 millones de pesos en lo que resta de este año y así poder financiar este programa. Los subsidios serán designados a personas en extrema vulnerabilidad por un lapso de 3 meses, con la posibilidad de ser prorrogados por 3 meses más. Esto sería un total de 6 meses, para aquellos que demuestren un verdadero déficit habitacional y sean considerados de riesgo. Alcanzará a las personas que actualmente, como venimos hablando, ocupan las tierras de Guernica y que demuestren no tener otro techo, pero también va a alcanzar a otros miles de habitantes que permanecen en al menos otras 80 tomas activas del resto de la provincia de Buenos Aires por no tener acceso a una vivienda digna. Por lo tanto, como conclusiones finales, lo que ocurrió en Guernica fue un delito tipificado en el Código Penal en su artículo 181, el cual viola la propiedad privada reconocida en la Constitución Nacional por los artículos ya citados anteriormente. El procedimiento que se llevó a cabo se realizó priorizando el diálogo con los ocupantes del terreno, los cuales algunos accedieron a los planes del gobierno y otros se resistieron al mismo. Creemos que llevar a cabo el desalojo fue adecuado a la situación, pero no hay que desconocer el problema estructural de fondo que ello implica, que esto simboliza, como por ejemplo la falta de acceso a la vivienda digna y el gasto público ineficaz. Finalmente, observamos que con tantos años de política pública aún no se ha logrado que las personas más vulnerables puedan tener una vivienda digna. Muchas gracias.